A continuación tenemos un circuito que es la base de muchas fuentes de alimentación, formado por un transformador que vemos que tiene una relación 10:1. Eso quiere decir que a la izquierda tenemos 220 voltios en el primario y en el secundario, si hay menos espiras, tendremos 22 voltios eficaces. Por otro lado tenemos un diodo que me indican que su caída de tensión cuando está conduciendo es de 0,6 voltios y después un circuito RC que podemos interpretar como un filtro, tal y como vamos a ver con las formas de onda. Bien, eso quiere decir que en el primario tenemos lo siguiente: una señal senoidal de amplitud, pues los 220 por raíz de 2. ¿Por qué? Porque 220 son valores eficaces. Luego la amplitud del seno es por raíz de 2. Por otro lado tenemos el periodo, que será el inverso de la frecuencia, en concreto 1 partido 50, ya que son 50 Hz la frecuencia de red. Pasado el diodo, lo que ocurrirá es que cuando la tensión es positiva, la corriente circula a través del diodo sin ningún problema, pero cuando la tensión es negativa, el diodo no deja circular corriente, y entonces tenemos la siguiente señal. Tenemos el ciclo positivo de la senoide, con una caída de tensión del diodo, es decir, aquí tendremos en el secundario, tenemos los 220 entre 10, 22, luego tenemos 22 en valor eficaz, luego 22 por raíz de 2, habrá caído una caída de tensión en el diodo de 0,6, que es la V gamma, y ahora vemos que en sentido contrario, durante el semiperiodo negativo, no circula. Y cuando vuelve a aparecer la parte positiva, pues volvemos a tener el ciclo positivo. Decimos entonces que tenemos un rectificador de media onda. Vale, esta sería la tensión que tendríamos en el punto marcado como VC si no tuviéramos conectado ni el condensador ni la resistencia, es decir, tuviéramos el secundario con un diodo y estuviéramos midiendo aquí lo que es VC. ¿Qué ocurre cuando tenemos un condensador? Que el condensador se cargará. Se carga significa que durante el ciclo en el que va subiendo la tensión, el condensador se carga y después se descargaría a través de la resistencia. Luego tendríamos aquí una descarga y se volvería a cargar durante el siguiente ciclo positivo. Y esta sería la señal en el momento de conectar condensador y resistencia. Vamos a ver qué forma tiene esta señal. Partiríamos de una caída de tensión en ese punto, en el máximo, de 22 por raíz de 2 menos 0,6, y a partir de ahí el condensador se descargaría. El problema que encontramos es que la descarga llega a este punto en el que tenemos el corte con el siguiente ciclo positivo y no sabemos calcular este tiempo. Con lo cual lo que vamos a hacer es la aproximación de que lo que tenemos es una señal que seguiría bajando hasta este punto de aquí, donde sabemos que entre el máximo y el punto de descarga, como aproximación, tenemos aquí un periodo completo de la señal. En ese caso, vamos a ver cuál sería la tensión que bajaría en la descarga del condensador si suponemos que está descargándose durante 3 segundos. Si hacemos la expresión exponencial, veremos que la podemos aproximar de la siguiente manera. Bien, tendríamos la expresión de descarga. Si hacemos la aproximación lineal de la exponencial, tenemos que en la zona lineal es 1 menos t partido por tau. Si desarrollamos y calculando para t segundos, tendríamos que la caída de tensión mínima, el mínimo que está en este punto al cabo de t segundos de la tensión en el condensador, es igual a Vc max
por 1 menos t cuando hemos puesto el periodo partido por tau, que es la tau. Si desarrollamos, tenemos Vc mínimo es igual a Vc max menos Vc max por el periodo y partido por Rc. Ordenando estas de aquí, nos damos cuenta que tenemos Vc max partido Rc y por t igual a la diferencia entre Vc max y Vc min. Esto de aquí diremos que es el rizado de la señal que tenemos, la diferencia entre tensiones. Por otro lado, si cogemos el término Vc max, que es la tensión máxima que tenemos en este punto, en el Rc, y dividimos por R, este será lo que llamamos la corriente máxima. Con lo cual, de aquí obtenemos que la corriente máxima es igual, pasándola hacia el otro lado, a C, la variación de V, partido por T, que es el periodo, que en realidad ha sido el tiempo en el que hemos medido nosotros, ¿vale?, de un máximo a un mínimo, y obtenemos esta expresión de aquí. Bien, esta expresión tiene como regla mnemotécnica que si recordamos la relación de corriente y tensión en un condensador, ¿vale?, nosotros podemos decir fácilmente que la I máxima es igual al condensador por la variación, en lugar de derivada, de tensión respecto al tiempo. Y así podemos calcular el condensador dependiendo de las corrientes que queramos nosotros pedir en la carga, ya que la RL será la carga que conectemos a la fuente. Entonces, depende de la corriente que se pida, podemos calcular, ¿vale?, un condensador u otro. Para el ejercicio, lo que se nos pide es calcular cuál es la R para el rizado que tenemos. La variación de V, en este caso, es de 1 voltio, porque es de pico a pico. Además, tenemos un condensador de 470 microfaradios y el diodo, que ya habíamos indicado que era de 0,6. Con lo cual, tenemos que la corriente máxima será C, los 470, la variación de V es 1 voltio partido por el periodo. En este caso, el periodo es directamente 1 partido 50. En otro tipo de rectificaciones, este periodo, que es del máximo a mínimo, puede variar, ¿vale? Solo pensemos en una rectificada de doble onda. En ese caso, la carga y descarga del condensador se produce en aproximación entre dos máximos. Pero si esto proviene de una señal que ha sido rectificado de doble onda, es decir, tenemos esta senoide, en realidad aquí lo que tenemos respecto a la senoide original es T medios, con lo cual aquí el valor cambiaría. Bien, en este caso la I máxima da un valor de, son de 23,5 miliamperios, que hemos quedado que era la Vc max partido la R. Esta es la corriente máxima. Si esta es la corriente máxima para estos valores, quiere decir que la R, ¿vale?, si la R se hace más pequeña, la corriente se hace más grande, porque divide. Entonces, luego, cuando nos piden si el valor es el máximo o el mínimo, la R tiene que ser el valor máximo, porque si se hace más grande, más pequeño, esa corriente se haría más pequeña. O la R máxima, para tener esa corriente, será despejar directamente de esta expresión. Y la resistencia tiene un valor de 1,29 ohmios. Como digo, si la R es más pequeña, lo que tendríamos aquí es que la corriente sería aún mayor, con lo cual no cumpliría el valor de pico. Luego, este es un valor de resistencia máxima. Perdón, al revés. Es decir, este será el valor más pequeño de corriente. ¿Por qué? Porque si fuera
más grande, la R puede ser más grande que este valor, ya que así la corriente sería más pequeña. Pero la más pequeña, la que más corriente demandará, como mucho, tiene que ser esta. Si la ponemos más pequeña es cuando la corriente es más grande. Pues este es un valor mínimo, la R mínima, no máxima.